TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba, Padre. Buenas noches a todos ustedes y a todo el mundo del internet que me está viendo. Los amo mucho y tenemos una palabra maravillosa para ustedes, así que les invito a tomar nota, a tener su libreta de apuntes, porque tenemos un tema maravilloso. Como siempre, Dios nos da un buen tema que nos hace pensar y nos lleva a escudriñar bien la palabra del Señor. Estaba leyendo hoy yo a Daniel, leí varios capítulos y estaba leyendo como esa estatua que se levantó con cabeza de oro. Dice que Dios cortó una piedra, hijo de hombre, y esa piedra que hijo de hombre trajo logró derribar la estatua. Y esa piedra es este ministerio que va a derribar, porque ese fundamento estaba cosido con hierro y barro. Entonces el fundamento tiene que tener solidez, y la solidez está en la gracia. Ahora es que yo entiendo la importancia de esa enseñanza que él me dio, lo importante, porque eso es lo que hizo este ministerio. Y eran 3 capítulos de la Biblia. Yo voy a invitarles a ustedes a considerarlos de nuevo, a repasar, darle un repaso en Romanos capítulo 6, lo que el Señor me enseñó en aquella visión que tuve. Estas enseñanzas constituyen cuál es la verdadera familia de la fe y quién no es la familia de la fe. Mira lo que dice el capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, y hago señalamiento, cuando yo leí porque lo que hemos muerto al pecado, el Señor mismo me dijo, ¿tú entiendes estar muerto al pecado? Y bueno, sí, estoy muerto, pero ¿tú entiendes lo que eso significa? Antes tú estabas vivo al pecado. Así me decía por nombre el Señor, me decía, antes, José Luis, tú estabas vivo al pecado, pero cuando yo di mi vida en la cruz del Calvario, yo te coloqué a ti muerto al pecado. Por lo tanto, tú eres impecable, a ti no se te puede hallar en pecado porque estás muerto. Entonces el Señor me decía, José Luis, si tú estás muerto al pecado, tú no puedes perder la salvación. Porque para tú perder la salvación hay que hallarte en pecado. Pero si yo te coloco muerto al pecado, entonces no se te puede hallar en pecado. Tú eres impecable. Ahora, ¿cuándo se había oído eso en la historia? Usted me ve que todos los ministerios, aún los que te hablan de gracia, ellos te ven todavía vivo al pecado. Y oh, no, sí, estamos bendecidos, hermano, creemos en lo que ustedes enseñan y predestinados y todo, pero si se te halla en pecado te pierdes. Entonces no ha comprendido el mensaje, porque ¿cómo se te puede hallar en pecado si tú eres un muerto al pecado? Pero si tú piensas que todavía tú pecas y que se te halla en pecado y que Dios está bravo contigo porque tú estás en pecado, entonces tú no eres de la familia de la fe. Pues si tú entiende que tú estás muerto al pecado, que la iglesia, la familia de la fe, Cristo murió con el propósito de colocarla muerta al pecado para que el pecado jamás vuelva a tocarla, entonces tú eres parte de la familia de la fe. Ese es el mensaje. Si a mí el pecado no me puede agarrar, tú tienes que decir, y a mí tampoco. Diga conmigo, a mí tampoco. Decir que a ti no se te puede hallar en pecado. Vete, dile eso al pastor donde tú visitabas. Dile eso a los líderes conciliares del mundo que me están escuchando ahora mismo. Vete, que me escuchen, que crean estos 15 minutos que yo llevo hablando. Si creen esto, se les cae el kiosco al piso, porque ellos todas sus doctrinas están envueltas en que hay pecado para la iglesia. Ellos han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto. Yo les digo y les advierto a ellos
que me están escuchando ahora mismo, esa iglesia, esa preciosa iglesia con ese coro tan bonito que canta, han blasfemado y han tenido por inmunda la sangre del pacto de Jesucristo, la han pisoteado. Esa es la blasfemia que han hecho contra el Espíritu Santo. No haber creído que el pecado fue quitado y seguir predicándole a la iglesia como si fueran pecadores. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto hay que saberlo, si no lo sabe, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre va a ser crucificado. Ya tomó lugar, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ¿cuántos han muerto aquí? ¿El que ha muerto qué? ¿Ha sido qué? ¿Usted entiende la palabra justificado? Que usted es culpable, pero el juez dice, queda justificado. Alguien queda libre. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. El problema mío, hermano, es que cuando yo sabía eso, que lo vine a entender bien, yo daba viajecitos a Atlanta, donde estaba la compañía, las oficinas, porque yo trabajaba en Puerto Rico como asistente director de evangelismo en toda la isla de Puerto Rico. Y el llamado mío era alcanzar toda la isla. Pero yo tenía que dar reuniones mensuales a Atlanta para ponerme al día con las nuevas cositas del departamento de evangelismo, los nuevos inventos. Evangelismo explosivo, una nueva forma de alcanzar gente, pues yo tenía que ir allá. Y entonces, una vez un gran teólogo, que es el que escribe los expositores de escuela dominical, que los dan trimestrales, un hombre bien conocido, y entonces pues yo venía de Puerto Rico y él parece que quiso congraciarse conmigo en decirme buenos días, en un inglés, en un español roto, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? Y entonces me decía, ¿cómo está la isla de Puerto Rico? Y muy bien, muy bien. Y un día pues nos sentamos así y estábamos hablando, estábamos tomando café y cosas, y en un receso que hubo. Y entonces, no sé cómo llegamos. Bueno, yo sé cómo llegamos, porque yo siempre empujo a la gente hacia estos temas, ¿no? Decentemente y hábilmente y en forma de pregunta, pues yo me hice, como él es el teólogo, yo no tengo un grado en teología, ni lo quiero. ni lo quiero, gracias a Dios que nunca lo recibí. Pero yo le dije, doctor, ¿qué usted entiende por los Romanos 6 cuando dice que estamos muertos al pecado? Y bueno, esa es la gran teología del apóstol Pablo, que estamos muertos al pecado. Y pero ¿qué usted entiende por eso? Y entonces me dijo, ¿qué tú entiendes? Y bueno, yo entiendo que si estoy muerto al pecado, soy impecable, no se me puede hallar en pecado. Pero ¿en dónde tú estudiaste, José Luis? Y no, yo no quiero hablar de eso, donde yo estudié. Porque imagínate, cuando quise estudiar el Señor me sacó del seminario, así que si le digo dónde estudié. Y entonces yo vengo y le digo, yo lo que quiero decir es que si yo estoy muerto al pecado, le puse un ejemplo, es como un individuo que muere, que ya no le pueden cobrar impuestos. Pero ¿dónde tú aprendiste eso? Si yo le dijera que yo lo aprendí del que él le está sirviendo, él está sirviendo a Jesucristo, pues al que él le sirve me lo enseñó. Pero si yo le digo que fue Jesucristo, me llama blasfemo. Él no lo va a creer. El doctor no entendía lo que tú acabas de entender en los últimos 20 minutos. Y hasta ahora no lo entiende. Por eso, quizás si tú supieras lo que se aprende sentado en las sillas de este edificio, tiene un valor tan poderoso, porque no hay grupo cristiano, no hay teólogo, no hay movimiento mundial en 2000 años que pueda enfrentarse a lo que tú le puedes enseñar una vez tú estás expuesto a estas enseñanzas. No lo hay.
Imagínate, yo te estoy hablando a ti de unos tesoros que si tú los conoces, te conviertes en un personaje especial sobre la faz de la tierra. Tú eres una persona muy especial. Pues entonces la iglesia fue justificada del pecado. Por eso es que se llama la familia de la fe, porque en fe ella cree lo que Cristo hizo por ella, por la iglesia. Entonces después el Señor me enseñó Romanos 7. Yo estuve con el Señor en esa visión como 2 horas y media, ¿verdad? Pues prepárese para 2 horas y media. ¿Cuánto faltan? Salimos ya a las 12. Estoy acortando, pero usted sabe cuántas veces Él me repitió esto. Me lo repitió de 8 a 10 o 12 veces, no me acuerdo. Yo sé que me cansé, que cuando me decía, ok, volvamos a Romanos 6, verso 1. Entonces yo, por dentro de mí, yo decía, ojalá no me lo enseñe más, que ya yo lo aprendí. Pero me lo repetía y ya yo tenía miedo, porque no es que eso es una visión. Es como cuando usted tiene una pesadilla que usted quiere parar, que no se le repite. Usted ha pasado por pesadilla que se le repite y usted busca la vuelta y dice, ay, que no se me venga más esto a la mente. Y sí, se repite. Pues así fue lo que me pasó a mí con este capítulo. Ojalá todas las pesadillas fueran así. Pesadillas con el Señor enseñándote el Evangelio. Pero ya yo no quería escucharlo más. Entonces cuando me lo repitió como 12 o 14 veces, yo no sé cuántas veces, me dice, ok, vamos ahora a Romanos 7. Y yo dije, anda, esto continúa. Era tan real, así mismito como yo te estoy hablando. Entonces Romanos 7, mira lo que él me leyó, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto, diga muerto, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Señor volvía y me explicaba, mira José Luis, la razón que tú estás, cuando yo di mi vida, te coloqué muerto al pecado, pues entonces al colocarte muerto al pecado, tú has muerto a la ley. La ley no puede contigo, la ley de Moisés, los mandamientos, no hay ley que pueda contra ti. Ahora fíjate, la ley existe para todos los que no saben lo que yo estoy hablando. Porque todavía hay grupos por ahí guardando la ley. Los judíos están guardando la ley. Mira, cuando venía en la radio ahora para acá, hay un grupo de judíos mesiánicos, que no es otra cosa que unos legalistas enredados que no entienden lo que es pactología. Y hablando que Dios los puso a ellos para que volvamos a Israel, para que volvamos a las enseñanzas salvíficas del pueblo de Israel. Y por eso tienes que vivir santamente, porque si Yeshua, Mashiach te coge en pecado, mira, quiere decir que no ha entendido ni lo que es evangelio, pero se llaman judíos cristianos. Se llaman judíos mesiánicos. Tremendo disparate. Ese disparate último de ese grupo es más disparatado que los demás grupos. O sea que la gente sigue turbada por ahí. Oye, y están creciendo. Tú no ves que la gente andan como ovejas sin pastor buscando lo último nuevo. ¿Qué es lo último que salió de la avenida? Es como la gente anda buscando el último CD del artista tal, de la otra artista. Porque eso, tú sabes, eso se pone viejo y hay que buscar lo nuevo, y los artistas suben y bajan. Ahora, esto que yo te estoy enseñando, esto nunca baja. Porque esta es la verdad del Evangelio. Tú fuiste predestinado para escuchar esta palabra. Entonces dice aquí que por haber muerto a la ley, estás libre totalmente del pecado por haber muerto a la ley. Cuando Cristo murió te dio ese privilegio. Y lo último que me enseñó fue el capítulo 8. Con esos 3 capítulos yo comencé este ministerio. Con esos 3 capítulos. Y estuve como 4 años predicando esos 3 capítulos porque yo no sabía más nada de la Biblia. Después de tantos años en la iglesia yo no sabía nada no me atrevía ni leer otro capítulo. Cuando yo entendí Romanos 6, 7 y 8, después yo no me atreví a predicar de más nada, y no, hasta que Él no me explique lo otro, no lo toco, porque no ve que está contaminado con las enseñanzas anteriores. Yo tenía que renovar toda mi enseñanza,
Rompí todo, tiré todo al piso, todo lo de lo viejo, no, ni lo toqué. Bota esas porquerías que tiene, que todo eso está contaminado. Libros de que yo iba a la librería y encontraba esos libros, esos cuadernos bellos con letras de oro. Profundidades del cristianismo. Y no estaban ni en la orilla, que en lo profundo. Libro que decía manantiales en el desierto. Y eran espejismos en el desierto, imagínate. Espejismos en el desierto. Que tú vas corriendo pensando que hay agua, muchachos, y te estrellas con la arena. ¿Ustedes saben de lo que yo estoy hablando? Manantiales para el predicador. Sermones para el predicador de este nuevo milenio. Unos librazos que yo, cuánto dinero cogía, me compraba esos libritos, porque así yo los ponía en mi librería y me sentí importante cuando alguien llegaba y decía, oye, este hombre estudia. Basura. ¿Tú sabes lo que Pablo lo llamó? Estiércol. Dice, todo lo tengo por basura para ganar esto, para ganar la gracia y el conocimiento. Pues yo comencé de nuevo con Romanos 6, 7 y 8. Y mira lo que aprendí de Romanos 8. En el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, esta no es la ley de Moisés, esta es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tú sabes lo que me decía el Señor, José Luis, no es que te va a librar. Por eso es que nosotros enseñamos aquí, cuando entramos en algo en el tiempo presente, nosotros siempre decimos, ¿te va a librar? No, me ha librado. Y los ponemos ustedes a repetir eso, porque el Señor me hizo eso a mí. Así que estamos calcando al Señor con eso. Él me decía, José Luis, no es que te va a librar, es que ya te libró. ¿Y de qué te libró? ¿De la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne. ¿En qué? En la carne. O sea, la ley del Espíritu de vida condenó al pecado en tu carne. Y yo me acuerdo los ejemplos que yo daba para aquellos tiempos, estoy hablando muchos años atrás. Yo decía, hermano, mire, una persona que se porta mal en la sociedad y comete un crimen, lo pueden coger y matarlo. Como aquí en la Florida, que por un crimen te pueden matar. Ahora, en vez de matarlo, lo que pueden hacer también es condenarlo. En vez de matarlo, condenarlo. Condenarlo a una perpetua, 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si le damos muerte, pues ahí terminó todo. Pero si lo condenamos y lo dejamos vivo, es peor, porque él sufre día a día, contando los días hasta que se muere. Entonces yo lo que enseñaba el ejemplo era, mire, el pecado existe, por así decirlo, porque nosotros tenemos un cuerpo de pecado. Este cuerpo es un cuerpo de pecado. Pero ¿qué sucede? El pecado está en nuestro cuerpo, pero fuimos vacunados con una vacuna que lo anula y no le deja efecto. Él quisiera hacernos daño, pero como Cristo está en nosotros, Él simplemente está preso, está condenado en la carne nuestra. Está condenado. Y a veces te asusta, y a veces te hace pasar unos sustos. Porque Pablo le llamó los deseos engañosos de la carne. En otras palabras, que tú estás perfecto, pero a la misma vez vives en un cuerpo de debilidad. De ahí es donde el sistema religioso de estos días, como sabe que tú tienes eso ahí, pero no saben que está condenado, el pecado. Si Dios te halla en pecado, te pierdes la salvación, te vas y te quemas en el infierno. Pero ellos no saben que está condenado. O sea, que ellos están tratando con un criminal que está preso, pero cierran las puertas de la casa pensando que esta noche llega. Él está condenado. Y si de la prisión de Sing Sing, ¿se recuerdan esa cárcel que no se podía uno fugar? Porque si te fugaba, estaba rodeada de tiburones. Así que cuando te metían preso ahí, cogían la llave y la tiraban al mar, así, mira,
might as well, así, la tiraban al agua, como quien dice, ¿para qué guardarla si de aquí tú no vas a salir? Pues esta cárcel la fabricó Dios para el pecado. Por una leve tribulación momentánea, en lo que un día nos visten nuestros cuerpitos de incorrupción, y entonces ya se acabó la lucha contra los deseos engañosos y contra las debilidades que nos acechan, contra el sufrimiento, la tristeza, todo lo que toma lugar aquí en la tierra, que lo entristece a usted y le causa problemas. Pero ya la victoria es nuestra, porque usted está muerto al pecado. Diga conmigo, la familia de la fe está muerta al pecado. Ya no está en pecado, porque el pecado fue quitado del medio. Por eso entendemos mejor ahora a Colosenses 2:11. Y con esto terminamos. Colosenses capítulo 2 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué hizo con tu cuerpo pecaminoso carnal? ¿Qué? ¿Lo qué? Lo echó. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú tienes que tener fe para creer que Él lo echó cuando tú todavía lo ves viviendo contigo. Por eso es que es la familia de la fe. Porque la familia de la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces tú no ves que te lo echaron fuera, pero aquí dice el apóstol que en la circuncisión de Cristo tu cuerpo pecaminoso carnal, lo que registraba pecado ya no registra, porque fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Este es uno de los mensajes más bellos que yo he predicado en esta noche. Los mensajes de más valor, porque estas son las columnas del verdadero cristianismo. Cualquier otro mensaje que tú escuches que viola los principios que yo he hablado en esta noche, se constituye en una apostasía, en una herejía y en un falso evangelio. Así que para el mundo del internet que me está escuchando, bendecido pastor, reverendo, doctor, quien sea que me esté escuchando, yo te recomiendo que escuches estas palabras que pueden salvar tu vida, la de tu familia y la de tu iglesia que estás pastoreando. Considera lo que hemos dicho, busca los versos bíblicos y pueden traer una grande bendición a tu vida, muy grande. Y a todos nosotros que estamos aquí oyendo, pues yo espero que estas palabras las registres bien. Toma nota, apúntala, llévate el cassette, escúchalo una y otra vez hasta que comprendas el significado de ella, y de ahí se va a desprender una vida nueva en tu vida. De ahí te sanas de dolencias, te sanas de tantas cosas que pueden estar afectando tu vida y pueden estar afectando tu vida diaria por no conocer la verdad. Porque fíjate, conoceréis la verdad y esta te hace libre. Pero si no es la verdad lo que tú tienes en tu mente, entonces no puedes vivir libremente. Así que los amo mucho, los quiero mucho. Un beso para todas las naciones que me están escuchando en esta hora. Bendecidos con toda bendición. Y la familia de la fe sigue en pie. Y seguimos creciendo. Cualquier otro mensaje que tú escuches que viola los principios que yo he hablado en esta noche, se constituye en una apostasía, en una herejía y en un falso evangelio. Vamos a estar en pie, un aplauso al Señor y nos saludamos los unos a los otros.